estimados hermanos y hermanas, en Jesucristo nuestro Señor. Año con año iniciamos nuestra preparación a las Pascuas de Resurrección, este camino cuaresmal, y viene marcado con ese reconocimiento humilde de nuestra fragilidad humana al imponerse la ceniza en nuestra frente. Y también el primer domingo de Cuaresma escuchamos el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y ahí se nos presenta esta imagen del espíritu del mal, de Belcebú, de Satanás, del diablo, que son de las distintas formas que en la Sagrada Escritura encontramos el nombre de este ángel que por la revelación se nos dice se rebeló en contra de Dios. Y es importante partir de este hecho. Nuestra fe nos invita a creer en alguien sobrenatural al que nosotros llamamos Dios. Y ante esto que hemos mencionado, existe entonces un antagonista que quiere impedir que Dios sea el centro de la vida, o bien a aquel que se le reconozca como el único Dios vivo y verdadero en toda la obra de la creación. Sería, por decirlo de esta manera, volver una mirada al origen de cómo se suscita esta lucha real entre el bien y aquel que quiere apartarnos con una fuerza que hostiga y que busca que Dios sea suplantado de distintas maneras. Hemos escuchado un relato que todos conocemos, el diluvio, y de la manera en que Noé es conducido a tierra segura por la providencia de Dios. Y hemos escuchado también su interpretación en esta primera carta del apóstol Pedro. Pero sabemos que ese momento tiene un trasfondo, y decíamos, el origen de todo. Comúnmente decimos es la desobediencia de Adán y Eva. Pero precisamente la hostigación del mal, presentada de una manera tan sutil, es el de usurpar el lugar de Dios, porque la invitación es a llegar a ser como Dios. Y esta obra maravillosa de la creación, el hombre y la mujer puesta en el centro del Edén, y que ciertamente aparece esa prohibición de no tocar el fruto, así llamado prohibido, del árbol del bien y del mal. La usurpación de Dios se da en ese deslindarse del árbol de la vida o de la fuente de la vida que es Dios. Por eso inmediatamente se genera la división, ese descubrirse desnudos y separados de Dios que se manifiesta en ese esconderse de los ojos de Dios, y que después tiene una manifestación real y concreta todavía más perversa: la rebelión del mal contra el bien en la figura del homicidio, del cual Abel es la víctima en manos, como sabemos, de su hermano Caín. De ahí viene toda una historia cada vez gradual de apartarse de los senderos de Dios, que por eso en la narración del diluvio se nos dice: el hombre había cometido injusticia, como queriendo decir en ese término todos los pecados, abominaciones detestables a los ojos de Dios.
Es también muy hermosa la manera en que el autor sagrado nos refiere lo que él desde su propia experiencia dice. Dios se arrepiente de la obra de la creación. Mas sin embargo no es precisamente lo más correcto, pero manifiesta esta relación que se establece entre el hombre para querer descubrir lo que con sus acciones le ha apartado de Dios. Por eso nos dice que Dios regenera. Aparentemente destruye, pero es una regeneración, una purificación, un rehacer de nuevo la dignidad humana, y entonces se establece este pacto, esta alianza entre Dios y el hombre. No te destruiré más. Y Pedro nos clarifica, no solamente no destruye al hombre, sino que toma el mal del hombre, lo hace suyo y lo redime a través de Cristo Jesús. Y más todavía nos inserta en este misterio divino a través de la gracia del bautismo. Es por lo tanto partir de esta realidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos descubrir nos aparta de los caminos de Dios? ¿Qué es lo que el hombre ha establecido para usurpar el lugar de Dios? Si lo vemos con los relatos paralelos de este evangelio, de Mateo y de Lucas, nos presentan algunas dimensiones de esta realidad. Se nos dice que Jesús es tentado en lo que escuchamos en esta aclamación antes del Evangelio, que es la respuesta de Jesús al espíritu del mal. No solo de pan vive el hombre cuando le pide que convierta las piedras en pan. Es decir, una manifestación de la ostentación de la riqueza que puede comprar todo. O el de querer usurpar a Dios en la búsqueda de privilegios que no nos corresponden. De ahí que el hombre ha querido de distintas maneras enaltecerse con títulos honoríficos y ha querido presentarse como alguien más que los demás. O el poder mismo de querer tener sometido a nuestros pies todo cuanto nos rodea. Nos es difícil someternos al gobierno de alguien. Queremos tener el poder. O esa búsqueda, a veces excesiva, del placer, que denigra nuestra persona humana. Y esas 4 cosas las podemos ver manifestadas en muchas acciones a lo largo de la historia de la humanidad. Que al final de cuentas volvemos al principio. Es como desear hacer a Dios a un lado de la conciencia del hombre. Y es entonces nosotros empezar a preguntarnos, 1, ¿cómo está mi vida en el aquí y en el ahora? ¿Qué tan aceleradamente estoy viviendo mis días? ¿Y qué lugar ocupa Dios en mi vivencia interior, que se manifiesta exteriormente a través del ejercicio de la caridad? ¿Cómo son esos encuentros con Dios? ¿Son en verdad una realidad que en medio de la soledad se convierte en un canto en mi interior, porque permito que Dios verdaderamente forme parte de mi vida y con él escudriñar mi corazón y sujetarme verdaderamente a la prueba para darme cuenta
si estoy respondiendo al reto de vivir esta identidad propia que me es como hijo de Dios y no como aquel que quiere usurpar el lugar de Dios a través de mis acciones. Es descubrir que la vivencia de Dios es un continuo establecer una agonía, es decir, es un combate, es una fuerte lucha donde se busca prevalecer en la fidelidad, en el principio mediante el cual nosotros encontramos nuestra identidad más profunda. Y parte del hecho de no desligarnos de la fuente de la vida. Esta identidad tiene un nuevo matiz cuando nosotros contemplamos la persona de Jesús. De ahí decimos que muchas de las figuras narradas en el Antiguo Testamento, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, son tan solo figuras de lo que Jesús expresa en plenitud como Hijo de Dios, y entonces nos hace contemplar esta realidad sublime de la grandeza de lo que es la persona humana realizada en la persona misma de Jesús. Por eso en él encontramos una respuesta viva de fe. Nos enseña que esa hostigación del mal en nuestra vida, y volvemos al punto, es una realidad existente, presente, que quiere hacer a un lado que los hijos de Dios se manifiesten con todo ese esplendor que les compete por la gracia del bautismo. Estamos en este marco de una realidad sobrenatural y hay que comprenderlo de esa manera. Porque el mal se hace presente así. Y noten cómo, para poder ahondar un poquito, ¿hacia quién se revela el hombre cuando ve el mal en el mundo? ¿A quién cuestiona? A Dios. Pensamos que Él es el culpable del mal en el mundo, y no es Él. De Él solamente proceden bienes. Noten cómo nuestra mentalidad busca culpar a Dios. Y entonces es aprender que tenemos que establecer una lucha interior de tal manera que podamos reivindicar verdaderamente el origen de todas las cosas. El punto no es poner nuestra mirada en el pecado, porque pensamos que todas las cosas están mal. Lo fundamental es darnos cuenta que Jesús con la gracia vence y restituye al hombre la dignidad perdida. Y entonces es poner nuestra mirada en lo más fundamental, la gracia original. Hay una gracia que desde el principio Dios sembró en el corazón del hombre. Y esa gracia es tan fuerte que nos ha infundido un aliento de vida. Participamos del Espíritu Divino. Y esa fuerza divina que hay en nuestro interior es capaz de extirpar de raíz el mal que carcome nuestro corazón y nos aparta de Dios y nos impide resplandecer como lámparas en medio de las tinieblas de este mundo que quiere apartar al hombre de Dios. Y hay que creer, como Jesús hizo ese acto de fe. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es nuestra fuerza. La palabra, el testimonio de vida transmitido por el mismo Jesús. En Él debemos contemplarnos. En Él debemos
inclusive llenarnos de esa fuerza y darnos cuenta que el Señor está con nosotros. Y nos lo dice de una manera muy hermosa. El tiempo ha llegado. De generación en generación es el tiempo de Dios, es nuestro tiempo. Esta generación, no la de antiguo. Este es el tiempo de Dios. La eternidad de Dios presente en nuestra vida tan pasajera, tan pequeña. Pero si es el tiempo de Dios, entonces esta buena de Dios debe de alegrar nuestro corazón. El reino de Dios está en nosotros, no fuera de nosotros. En nuestro corazón. Y es ahí, como decíamos, entrar. No tengas miedo de entrar en tu interior y partir también de lo que cada vez que nos reunimos proclamamos. Yo confieso, yo pecador, yo hombre, mujer, frágil, débil, cargado de errores, de incoherencias, necesitado de ayuda, de consuelo, de perdón, de redención, de gracia. Yo, no el otro, sino yo, Señor, me aparté, yo me olvidé de ti, omití hacer el bien, yo te negué, yo cedí a la tentación, yo no te puse en primer lugar. Yo. No justifiquemos nuestra vida a los ojos de Dios, sino vernos verdaderamente necesitados de la gracia de Dios, como dice hermosamente el salmista, como tierra reseca, agostada, sin agua, así mi alma tiene sed de ti, Señor mío. Sentirnos necesitados de Dios, que sin Él no podemos dar un paso, que nuestra alma se acongoja si lo apartamos a causa de nuestros pecados. Ese es el temor de Dios, de no entristecerlo, sino de querer llevar una vida digna, agradable a sus ojos. Y es entonces ver hacia adelante que todas nuestras luchas tienen un premio. Participar de la gloria del Señor, porque la Cuaresma nos conduce a la Pascua de la Resurrección, como decíamos. Y es ver lo que esperamos y que gozamos ya. Les invito, estimados hermanos, a que no solamente invoquemos el nombre del Señor, sino que verdaderamente le escuchemos. Que no solamente le pidamos que nos libre de nuestros pecados, sino que le glorifiquemos con nuestra vida. Que nos entusiasmemos por progresar en el conocimiento de Dios. Y cada vez conociéndole, no recaigamos en ese propósito de apartarnos de Él, sino que con la caridad mostremos verdaderamente que Él es nuestra fuerza y que queremos tener una conducta irreprochable ante sus ojos. Profesemos nuestra fe.